el tema. Bien. O sea, nosotros habíamos visto los coeficientes de liquidez, el desdoblamiento de cada uno de ellos, el completo, en seco y en absoluto. Después habíamos visto el tema de las disminuciones, el efecto que producían o qué significaba cada una de esas disminuciones. Y teníamos, en el caso del completo al seco, habíamos dicho de que para averiguar la causa, el motivo por el exceso de los bienes de cambio en el supuesto que existiera, era necesario trabajar con coeficientes del sector económico que nos van a indicar sobre la política de compras y de ventas a efectos de analizar la rotación de las mercaderías y el coeficiente de capacidad de colocación. Y respecto de la disminución del seco al absoluto, también teníamos valores razonables que se podían, que podía arrojar esta variación, que hablábamos de un 50%, y en la medida que esa variación o disminución sea superior al 50%, estábamos en presencia de un exceso de cuentas a cobrar, y que una primera conclusión a la cual se podía arribar era de que la capacidad de pago estaba respaldada en esos derechos a cobrar, y la cuestión era de que debíamos averiguar o llegar a conocer si en definitiva esos derechos semilíquidos se podían convertir en líquido dentro de los 12 meses posteriores al cierre, a efectos de dilucidar nuestro problema, que era saber si la empresa iba a contar con fondos suficientes para afrontar dentro del corto plazo las deudas corrientes, ¿sí? Entonces ahí se hacía necesario el análisis de otros dos coeficientes que pertenecen también al sector financiero, y ellos son los coeficientes de rotación de cobranzas y rotación de pagos, que debíamos a estos efectos o por este motivo, o en este caso, es necesario analizarlos en forma conjunta, digamos. Y ahí les había dicho la integración matemática de rotación de cobranzas y de rotación de pagos, que nos podían brindar, sus resultados nos podían brindar dos tipos de informaciones, de las cuales una es la que teníamos que tomar para determinar la causa, ¿sí? En principio decíamos, rotación de cobranzas, matemáticamente igual a cuentas a cobrar sobre ventas a plazo por 100, nos va a estar indicando la representatividad de las cuentas a cobrar a la fecha de cierre, o digamos qué parte de las ventas a plazo que se llevaron a cabo en el ejercicio están pendientes de cobro al momento al cierre, ¿sí? Y coeficiente de rotación de pagos, relacionábamos cuentas a pagar sobre compras a plazo, que multiplicado por 100, ese porcentaje significaba o nos estaba indicando qué parte de las cuentas de las compras a plazo están pendientes de pago a la fecha de cierre, ¿sí? Esa es una primera información. Una segunda información la podemos obtener si a cada uno de esos coeficientes, en lugar de multiplicarlo por 100, lo multiplicamos por 360 días promedios que tiene el año, para que nos exprese un valor en días, ¿sí?
Entonces, rotación de cobranzas, la integración matemática, cuentas a cobrar sobre ventas a plazo por 360 días, nos iba a dar un resultado que en días, que significaba cuántos días promedio, cada cuántos días promedio se cobran las cuentas a cobrar. Y lo mismo con el coeficiente de rotación de pagos, si lo multiplicábamos por 360 días, íbamos a interpretarlo como cada cuántos días promedio se pagan las cuentas a cobrar, ¿sí? Entonces, con esa información, con esa primera información, sí, con esa primera información, nosotros tenemos una idea, dice, es importante conocer esa diferencia en días para compararlas con las políticas de compras y de ventas a plazos implementadas por la empresa o vigentes. O sea, ese es un primer paso que hacemos. Es decir, estamos cobrando cada 40 días, cada 50 días. Esas son las políticas adoptadas por la empresa. De esa manera se tienen que cobrar las cuentas a cobrar o se ha producido una desviación. Permiso, espérenme un cachito, voy a atender. Bueno, entonces decíamos de que si nos arroja un resultado de 40, 50 días, lo debíamos comparar con lo previsto o por las normas internas previstas por la empresa respecto de los plazos de cobranza otorgados. Si se correspondían o si se había producido alguna desviación, ¿sí? Lo mismo ocurre con la información del coeficiente de rotación de pagos. Ese resultado lo comparamos con lo que la empresa tiene previsto, ¿sí? Y entre ambos resultados debemos determinar la diferencia que se produce, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo lógico es tener, si se asume una obligación de pago, ¿no es cierto?, para determinada fecha, sabemos que contamos con los fondos suficientes para afrontar esa obligación. Caso contrario, nos produce un perjuicio tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista económico. Entonces, ahí debemos determinar una primera diferencia de cada cuántos días se cobra y cada cuántos días se paga. De esa diferencia va a surgir un resultado positivo o negativo, ¿sí? Va a ser negativo en la medida de que se estén pagando las cuentas a pagar en un plazo, ¿no es cierto?, anterior a el plazo en el que nosotros contamos con los fondos. Creo que les daba el ejemplo de decir, si estoy cobrando cada 50 días y estoy pagando a mis proveedores cada 30 días, entonces tengo un desfasaje, una diferencia de 20 días. Esa diferencia, desde el punto de vista financiero, es negativa, ¿sí? Pagamos a los proveedores cada 30 días, cobramos cada 50 días, entonces se produce una diferencia negativa de 20 días. Es un primer desfasaje financiero que estamos observando. A partir de ahí, podemos continuar con el análisis. ¿Qué más se puede hacer para tener más claro el panorama o la situación? Es decir, determinar lo que también desde el punto de vista financiero se llama
segmentos de tiempo. Es decir, estos segmentos de tiempo son los que nos van a indicar cuántas veces, ¿sí? Cuántas veces promedio en el año se cobran las cuentas a cobrar y cuántas veces promedio se pagan las ventas a plazo. ¿Mm? ¿De qué manera lo obtenemos? Dividiendo 360 días dividido en el coeficiente de rotación de cobranzas, me va a decir cuántas veces se cobra en el año. 2 veces, 3 veces, 10 veces, 30 veces. Lo mismo para rotación de pagos. 360 días promedio del año dividido en el coeficiente de rotación de pago nos va a indicar cada cuántos días, cuántas veces promedio se pagan a los proveedores, ¿sí? A partir de ahí, nosotros tenemos que determinar también, o también podemos determinar cuánto es lo que se cobra y cuánto es lo que se paga por cada uno de esos periodos de tiempo o por cada uno de esos segmentos de tiempo. ¿Cómo obtenemos esa información? Tenemos que determinar o lograr la información de la contabilidad, por supuesto, del total de cobranzas y el total de pagos. ¿El total de cobranzas de dónde lo obtenemos? O sea, nosotros sabemos que las cuentas a cobrar, ¿no es cierto?, se debitan por las ventas, se acreditan por los cobros y tenemos un saldo, normalmente deudor, porque es una cuenta del activo que nos está diciendo cuánto es lo que está pendiente de cobro, ¿sí? Entonces, si vamos al libro mayor de la empresa, al haber del libro mayor, ahí vamos a obtener el total de cobranzas que se ha producido desde el inicio al final del ejercicio, sobre el cual estamos realizando el análisis, ¿sí? Lo mismo ocurre para la determinación de los pagos. O sea, nosotros sabemos que cuando adquirimos mercaderías, o sea, el asiento contable es compras a proveedores. Luego, cuando se paga a proveedores, debitamos proveedores y acreditamos la cuenta bancos, ¿sí? O caja, según corresponda o la forma que se efectúe el pago. Entonces, el total de pagos lo vamos a obtener desde el libro mayor de la cuenta proveedores, ¿sí? El total del debe de la cuenta del mayor de la cuenta proveedores me va a estar informando el total de pagos que se ha realizado en el ejercicio. Entonces, teniendo esa información, total de cobranzas, total de pagos, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que dividir el total de cobranzas en el número de veces que hemos obtenido previamente, número de veces que se cobra, ¿sí? Y obtenemos así cuánto es lo que se cobra por cada segmento de tiempo o por cada periodo de tiempo. Lo mismo hacemos respecto de los pagos, ¿sí? Total de pagos dividido en número de veces, obtenemos el importe que se paga por cada segmento de tiempo. ¿Qué hacemos con esa información? La comparamos, así como hemos comparado anteriormente los días, ¿sí?,
¿sí? Cada cuántos días se cobra, cada cuántos días se paga y determinamos diferencia o no. Y si hay diferencia, si es positivo, si es negativa, aquí también tenemos que determinar la diferencia entre lo que se cobra por cada segmento de tiempo y entre lo que se paga por cada segmento de tiempo. Si ustedes ven ahí en el apunte que les he subido yo, dice importe cobrado en pesos, tantos pesos. Importe pagado en pesos. Y determinamos la diferencia. ¿Sí? Si yo he cobrado 10.000 pesos por cada vez y debo pagar a mis proveedores 9.000 pesos por cada vez, entonces tengo una diferencia positiva. Queda todavía dentro de mi bolsillo 1.000 pesos. ¿Sí? Si al revés debo pagar, he cobrado 9.000 pesos y debo pagar a mis proveedores 10.000 pesos, entonces tengo una diferencia, pero negativa. ¿Por qué? Porque no me alcanza para el pago. Ahí estamos en presencia de otro problema. Es decir, siguiendo con el ejemplo, teníamos diferencia en días negativo, tenemos diferencia en pesos negativo, entonces, ¿a qué conclusión podemos arribar? Si el problema originario era de que yo necesito conocer si esas cuentas a cobrar se van a convertir en líquidas y si haciendo el análisis, el estudio de la situación financiera, o sea, arribamos a ese resultado de que está cobrando en plazos que están totalmente desfasados, está cobrando menos de lo que debe cobrar, lógicamente que vamos a tener que concluir en principio de que es poco probable de que al cabo de los 12 meses, ¿no es cierto?, la empresa de que se trate esté contando con los fondos suficientes para pagar sus deudas en el corto plazo. Entonces, si habíamos dicho de que la capacidad de pago se está respaldando en las cuentas a cobrar y arribamos a ese resultado, entonces, lógicamente que la situación financiera no es buena, ¿sí? Esa es la idea o ese es el motivo por el cual hacemos todo este análisis, pero ahí no termina. Porque ya con toda la información que hemos determinado previamente, nosotros podemos aplicar una fórmula matemática y llegar a determinar la existencia de un costo financiero o de una rentabilidad financiera. Y aquí estamos de nuevo con el tema de costo financiero, o sea, improductividad. Ustedes recuerden de que cuando tenemos un derecho a cobrar, previamente ha habido una compra de mercaderías, una venta de mercaderías, y en lugar de generarse efectivo o fondos, ¿sí?, en razón de esa operación, se ha generado otro tipo de activo que es un derecho a cobrar. Entonces, ese derecho es en definitiva, desde el punto de vista financiero, una inversión que está teniendo ahí la empresa, el ente, y que espera que sea rentable. Y si no se cobra, lógicamente no va a generar rentabilidad, sino un costo financiero. ¿Mm? Entonces, si ustedes ven ahí, la fórmula dice diferencia en días, la primera diferencia que hemos obtenido, por la diferencia en pesos, la segunda diferencia que hemos obtenido, por una tasa de interés que la debemos obtener para ser razonable y prudente, la tasa de interés con las cuales trabaja el Banco Nación de la República Argentina,
para el otorgamiento de los créditos por la tasa de interés dividido en 365 días que tiene el año por 100, eso nos va a dar un resultado en pesos, que puede ser positivo o negativo. El positivo significa rentabilidad y el negativo significa costo financiero. ¿Sí? O sea, que ante el primer problema que hemos determinado al conocer la causa o la segunda variación entre el coeficiente seco y el absoluto, liquidez seco a liquidez absoluto, vemos de que hay un exceso de las cuentas a cobrar. Entonces, debemos averiguar si ese derecho se van a convertir en líquido dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de los estados contables. Para ello, analizamos rotación de cobranzas y rotación de pago y ese estudio nos va a permitir dilucidar o aclarar respecto de la situación financiera de la empresa. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien necesita consultarme algo, si está claro. ¿Estamos? Sí. Bueno, bueno, muy bien. Ahí, si ustedes continúan en la cartilla, yo les he planteado un ejercicio, un ejemplo, en donde dice rotación de cobranzas 56 días, rotación de pagos 48 días. Es decir, se están cobrando las cuentas cada 56 días y se paga a los proveedores cada 48 días. Determinamos una primera diferencia, esa diferencia es negativa, de 8. El total de cobranza, les informo, 57.890. El total de pagos, también se les informa, 62.520. Y que para ese ejercicio hay una tasa de interés anual del 84%. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cuántas veces en el año se cobra y cuántas veces se paga? 360 dividido en 56 me da un resultado de 6,43. Que yo ahí lo redondeo y digo que se cobra cada 6 veces, se cobra 6 veces en el año. Luego 360 dividido 48 igual a 7,5. Se paga 7 veces y medio en el año. Wow. Ahora, ¿cuánto es lo que se cobra y se paga por cada vez, por cada segmento de tiempo? Relacionamos cobranzas y pago con número de veces y tenemos de que cada vez o por cada segmento de tiempo se cobra 9.003 pesos con 11 centavos. Por cada segmento de tiempo se paga a los proveedores 8.336 pesos. Se genera una diferencia en pesos de 667 pesos, positiva. Es decir, estoy cobrando más de lo que debo pagar por cada segmento de tiempo. Luego, si aplicamos esa información en la fórmula, tenemos 667 pesos por la diferencia negativa en días por la tasa de interés dividido en 365%, nos da un resultado de pesos 12,28, pero que es negativo. Que nos está informando la existencia de un costo financiero.
porque ahí tenemos uno de los integrantes de la fórmula es negativo, lo cual hace que sea negativo. Eso es matemáticamente, a veces puede ser que los dos tengan negativo, diferencia en días negativo, diferencia en pesos negativo, pero no me da un resultado negativo en ese caso. O sea, menos por menos, más. Eso es matemáticamente, pero aquí ustedes tienen que tener presente que si bien la usamos a la matemática, pero tenemos que hacer la interpretación desde el punto de vista contable y financiero, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros realizamos el análisis y la interpretación de estos dos coeficientes que nos permiten dilucidar o aclarar sobre la situación financiera del ente que estaría en principio respaldada por las cuentas a cobrar. ¿Qué conclusión se va a sacar? O sea, ustedes vean aquí que estamos determinando el problema, determinando la causa, ¿sí?, del problema. Tenemos que llegar a una conclusión, llegamos a la conclusión, ya sea que existe un costo o existe una rentabilidad. Eso se vuelca en un informe del analista y luego están las sugerencias que debe hacer el analista. ¿Qué sugerencia debe hacer en este caso? O sea, como primera medida, o sea, decirle al señor responsable de la gestión operativa del ente, señor, sí o sí usted debe modificar los plazos de cobranzas y de pago. O sea, no puede existir esa diferencia. Porque si subsiste la diferencia, lógicamente va a llegar un momento en que se va a producir un ahogo financiero y no va a contar con fondos y va a tener que recurrir, ¿no es cierto?, al financiamiento de terceros, o sea, a la generación de deudas. Y con el agravante de que voy a aumentar el pasivo y también el hecho de que se tenga que solicitar financiamiento a terceros, ya sea entidades bancarias o a los mismos proveedores, van a surgir los intereses por los fondos que me están prestando o por los pagos fuera de término que se efectúa a los proveedores, que en ese caso vamos a tener un efecto económico, porque ese interés, ¿no es cierto?, es una cuenta de resultado negativo que va a afectar directamente los resultados del ejercicio. Entonces, la empresa va a estar en presencia de una situación financiera que no es buena y también de una disminución de la capacidad generacional de utilidades. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, a partir de ahí, de esto que les explico, si es que no tienen nada más para consultarme, ustedes tienen en la misma cartilla 3, 4 ejercicios y después tienen un ejercicio número 5 que está más completito, que eso voy a subir la resolución para la próxima semana, porque en base a la resolución de ese práctico está hecho el informe del analista. Entonces yo necesito de que ustedes, ahí los que están en clase ahora, que no sé cuántos son, no puedo ver cuántos son. 50. 50. Sí, 50. Yo necesito que con esos datos que tiene el práctico 1, el práctico 2, el práctico 3, por lo menos, y en base a la explicación que acabo de darles y en base al contenido de la cartilla que he subido, o sea, los resuelvan, los espero y uno por uno me va diciendo los resultados. Costo financiero, rentabilidad financiera y lo interpretamos. ¿Sí? Así que pónganse a trabajar. No los puedo clasificar, pero bueno.
lo importante es de que trabajen, de que entiendan y se ejerciten. Yo estoy terminando el primero proceso. Ah, bueno, más rápido. Está bien. Bueno, termina y de ahí lo vemos me avisas, así lo vemos lo interpretamos el resultado. Bueno. Señorita, le he explicado reformulación del sector financiero. No, profe, todavía no. No. Ah, bueno. Bueno, sigan nomás. Ya sé que no les he explicado y tengo que hacerlo. De pagos ni el total de cobranzas. ¿En dónde? En el práctico 1. Ah, muy bien. Tiene que razonar para sacar el total de cobranzas y el total de pagos. Usted tiene ahí como información tiene total de cuentas a cobrar 23.600. Total de ventas a plazo 36.200. ¿Cómo debemos razonar? ¿Qué es lo que les he dicho hace un momento? De que el total de cobranzas es una información que el analista la tiene que obtener de la contabilidad, ¿sí? Por el medio que fuere, o sea, generalmente en estos casos, o sea, se hace por escrito. Ustedes no olviden de que siempre tenemos que ir respaldando nuestro trabajo. Entonces, lo vamos a solicitar a la información de que nos proporcionen, por ejemplo, el libro mayor de la cuenta ventas a plazo del ejercicio del que se trate, 2010, 2011, 2020, por ejemplo, y que nos proporcionen el libro mayor de la cuenta proveedores, ¿sí? En el libro mayor de la cuenta de deudores por venta o de cuentas a cobrar, ustedes tienen que en el debe están debitadas las ventas a plazos, ¿sí? Las ventas a plazo según las facturas de venta, las notas de débito que pudiera haber, ¿no es cierto? Y en el haber de la cuenta deudores por venta, que tenemos registrado los cobros y tenemos registradas las notas de crédito, ¿sí? Luego, el total del debe menos el total del haber nos da el saldo de las cuentas a cobrar. ¿Cuál es nuestra incógnita o cuál es la información que necesitamos? El total de cobranzas. ¿De dónde la vamos a obtener? De ahí, del mayor, del haber del mayor de cuentas a cobrar, surge el total de cobranzas, ¿sí? Aquí en este caso, nosotros no lo tenemos al mayor, pero sí tenemos el total de ventas a plazo, que sería el debe de la cuenta deudores por venta, ¿sí? Y tenemos cuentas a cobrar 23.600. Es decir, si yo tengo el total del debe y tengo el saldo, por diferencia entre el total del debe y el saldo de cuentas a cobrar, determino las cobranzas. O sea, 36.200 menos 23.600 es el total de cobranzas. Está, no sé cuál es el joven que me preguntaba.
Sí, profe, sí. Ahora sí, gracias. Bueno, lo mismo tienen que hacer para la determinación de los pagos. Cuentas a pagar con compras a plazos. Vanegas, le Bien, pregunto, en el práctico número 3, ahí falta un dato de ventas, sería venta, perdón, cuentas a cobrar, compras a plazo, perdón, eso me falta. a ver, ¿Cómo sería en ese caso? el práctico 3, ¿sí? Ajá, Dice, cuentas a cobrar 36.000. sí, compras Ventas a a, plazo me falta. bueno, espera. Cuentas Ajá, a cobrar 36.000. Ventas a plazo 82.000. Cuentas a pagar 53.000. ujú. Compras a plazo 102.000. ¿Que no está puesto? No, no lo tengo. Al menos yo no, no sé si los chicos. No, No, profe, bueno. no salía eso, compras a plazo. ¿Cómo? No te aparecía compras a plazo, no sale en el que Ah, en la bueno, copia que yo tengo, no. error mío cuando he pasado, cuando los he copiado, entonces no lo he puesto. Compras a plazo 102.000. Cobranzas y pago lo tienen que determinar ustedes, tasa de interés anual 84%. Eso es lo que dice el práctico 3. Sí, profe, Bueno, listo, gracias. a ver, vamos a ver, porque ya tenemos que dejar. Vamos a ver, o sea, lo terminan ustedes al 3 y al 4, ¿sí? En el 4 tengan cuidado, ahí intenten al menos resolverlo en la clase, así lo vemos y como en la próxima clase, ¿sí? Pero ahí tienen muchos otros datos que en donde están combinando coeficientes de el sector patrimonial y del sector financiero, es decir, que vamos avanzando más en el estudio, en el análisis, ¿sí? Intenten de resolverlo solos, en principio, y lo vemos, lo terminamos la próxima clase, ¿sí? Respecto al resultado del 1 y del 2. Del 1, según mi resolución, que lo he trabajado con los centavos y todo, me da luego de aplicar la fórmula, me da un resultado de 82 pesos, 31 positivo, lo cual significa rentabilidad financiera. A ver, Yael Vanegas y la otra señorita que está que tiene la cámara encendida, ¿qué resultado te da? No, profe, a mí no me da nada que ver. A A mí mí sí me da tampoco. así, profe. No, yo había hecho mal seguro. 82,34 tengo. Bueno, o sea, eso no interesa, de pronto ahí los centavos, porque bueno, como son datos dados, o sea, entonces, y el objetivo es otro, no hay problema, pero sí le está dando 82, o sea, de pronto que les dé 82, 83 pesos y positivo, o sea, está bien. A ver, la señorita que me dice que no le da, A mí. No me da. Y así que voy a tener que controlar con la resolución, profe, que subo. Yael es la que no le da. Sí,
Bueno, volvelo a Sí, lo voy a volver a ver. volvelo a ver. Profesora, ¿cuánto Sí, le da? ¿82 con cuánto? con 31 me da a mí. Está bien. Positivo, o sea, rentabilidad financiera. En este caso teníamos diferencia en días positivo, diferencia en pesos también positivo, por la tasa de interés me da, es decir, si ustedes analizando el resultado, la resolución, ven que se cobra cada 235 días, se paga cada 246 días, es decir, hay una diferencia positiva de 11 días. ¿Eso qué significa? De que se ha cobrado, se tiene la plata en la caja, en el cajón de la empresa o depositado en bancos y al momento del pago se extraen los fondos y se paga. Entonces, no hay ningún problema. Y de acuerdo al número de veces, lo que por cada sector, digamos, de tiempo o de cobranzas, se cobra más de lo que se debe pagar. Entonces, esto es un buen diagnóstico. Es lo ideal, ¿sí? Eso es lo que es la información que presenta el ejercicio número 1. El ejercicio número 2, tenemos ¿lo han resuelto al 2? Sí, profe. Bueno, el 2 me da un resultado de 174,09 negativo, es decir, costo financiero. Ese sí lo he hecho bien yo. Al menos ese sí me Bueno, salió. está bien. Entonces, si lo has hecho bien a al otro también lo vas a poder hacer bien. Entonces, ¿en qué se fundamenta este resultado? Que tenemos se está cobrando cada 45 días y se está pagando cada 60 días. O sea, ahí tenemos una diferencia. No, perdón. Se cobra cada 60 días y se paga cada 45 días. Entonces se genera una diferencia negativa de 15 días. ¿Sí? Primero deben pagarse los proveedores y después cobro mis cuentas a cobrar. Luego, cuando se determinan los segmentos de cobranza y de pagos, tenemos una diferencia positiva de 3,389 pesos. Se cobra cada vez 9,600 pesos y se paga 6,216 pesos. Al aplicar esa información en la fórmula, ahí tenemos un factor negativo, que es la diferencia en días de cobros y de pagos, que es 15 días negativo, y eso justifica la existencia del costo financiero. Y aquí les aclaro de que normalmente cuando obtenemos la primera diferencia entre días de cobro y días de pago, y si es negativo, es muy probable de que al final, o sea, lleguemos a un resultado negativo, ¿sí? O sea, cuando la primera información que tenemos, no obstante ello, hay que continuar analizando para ver si en el curso o por la rotación, digamos, que se produce durante el ejercicio, quizás el primero, el segundo segmento es negativo y después, siempre que se cobre más de lo que se deba pagar, se puede revertir la situación al cabo de los 12 meses, ¿sí? Pero en principio es probable que el resultado final sea un costo financiero,
¿sí? Y el número 3, que queda para que lo resuelvan, ¿sí? Disculpe, ¿me puede decir la diferencia en pesos de dónde la tengo que sacar? La diferencia en pesos la determinas, es decir, cuando vos después de determinar los segmentos de cobro, Sí, relacionando el total de cobranzas del año sí, dividido en el número de veces que se cobra, o sea, tengo el total que he cobrado, 1.200 pesos, por ejemplo, de enero a diciembre, y resulta que he cobrado 6 veces en el año. 12 dividido 6 igual a 2. ¿Sí? Eso es lo que se cobra por cada segmento de tiempo o por cada segmento de cobranza. ¿Sí? sí, profe. Y lo mismo ocurre para determinar los segmentos de pago. Total de pagos dividido en el número de veces que se paga en el año, obtenemos el importe por cada segmento de pago. Luego hacemos la diferencia entre segmento de cobro y segmento de pago y obtenemos la diferencia en pesos. ¿Sí? Ah, bien. Gracias. De todas maneras, en el ejercicio ejemplo que está ahí en resuelto, o sea, ahí lo tienen clarito también para verlo. Sí, profe. Profe, Ajá. ¿cuánto ha dicho que eran las compras a plazo en el práctico 3, el dato que faltaba? En el práctico 3, las compras a plazo, 102.000 pesos. Bien, gracias, profe. Bueno. Bueno. En la próxima clase, entonces, vemos los resultados del 3 y del 4. Háganme acordar que les explique reformulación del sector financiero y espero tener tiempo para transcribir, pasar en limpio la resolución del práctico número 5, ¿sí? Del sector financiero, que ya es un poquito más avanzado, digamos, porque ya trabajamos con un estado de situación patrimonial, un estado de resultados, o sea, que nos permite clarificar más los contenidos. ¿Mm? Bueno, si están de acuerdo, nos vemos la próxima semana.